Buenas noches, muchas gracias. Una pregunta sobre este tema es, en proporción, ¿cuántas vasectomías sin bisturí se hacen en proporción con los métodos anticonceptivos definitivos que hay para, bueno, el que es para mujeres? Si ha habido en los últimos años alguna tendencia a aumentar o no, o sea, ¿cómo está esto? ¿Qué impacto tiene, digamos, que esta responsabilidad compartida en la esterilización en las relaciones? Y doctor Gatell, doctor Alumía, les quería preguntar sobre el caso de Chihuahua. Hay mucha, en Ciudad Juárez hay mucha inquietud porque se instaló afuera de un hospital del IMSS un tráiler que es como para pensar, pues, no sé, si hubiera, les dijeron que la explicación es por si fuera necesario utilizarlo para defunciones extras que no puedan tener en el hospital. Entonces, digo, de por sí están inquietos por la cantidad de contagios que hay y luego con esto. Entonces, si nos pueden explicar un poco cómo está la situación en Chihuahua y concretamente en Ciudad Juárez. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que da en el clavo porque justamente el método que está a disposición de los hombres es uno de los métodos menos utilizados. Tengo un dato que puede ser una referencia. En la última encuesta nacional de dinámica demográfica de 2014, cuando se les hizo la pregunta a las mujeres, solamente 2.4% de ellas señaló que su pareja se había realizado una vasectomía. Las tendencias de vasectomía han ido importantemente a la alza. Eso sí es un resultado de todos estos esfuerzos que se hacen anualmente con las jornadas, de los esfuerzos que hacen compañeras y compañeros como la doctora González, y comparando, por ejemplo, las cifras de 2016 con las de 2019, hemos logrado duplicar las vasectomías realizadas al año. En el 2019 se realizaron 32,000 vasectomías a nivel nacional. Entonces esperamos seguir con esa tendencia incremental, sobre todo pues con esta posibilidad de difundir a la población los grandes beneficios que tiene este método anticonceptivo. Súper, muchas gracias. Sobre esto que pregunta de Chihuahua y la inquietud que evidentemente puede causar, igual que todo lo que hemos comunicado, esto también hay que abordarlo de manera profesional, de manera seria y de manera absolutamente transparente. Como hemos comentado repetidamente y lo hemos mostrado con cifras todas las noches, desde hace 3 semanas, un poco más de 3 semanas, el momento en que lo anunciamos, identificamos que hubo un cambio en la tendencia de la ocurrencia de nuevos casos en algunas entidades federativas. En su momento, Chihuahua fue una de las que iniciaron con este cambio de trayectoria, que lo mostramos con la curva epidémica. Lo mismo Coahuila, Durango, Zacatecas, hasta cierto punto Nuevo León, Aguascalientes y Querétaro. Y naturalmente, así como ha ocurrido a lo largo de esta epidemia, muy desafortunadamente y muy lamentablemente, COVID-19 es una enfermedad que puede causar la muerte, y hay que tenerlo perfectamente claro. Las razones por las que una persona puede perder la vida por COVID-19, como comentábamos ayer a propósito de una pregunta de Nuria Fernández, tienen que ver precisamente con el extenso daño pulmonar que causa el virus SARS-CoV-2, que produce un daño en el organismo que hace que no se pueda tener oxigenación en suficiente eficiencia, en suficiente cantidad, y entonces los tejidos del cuerpo, los órganos, sobre todo algunos órganos que son muy sensibles como los riñones, puede ser el hígado también, pueden sufrir este daño por falta de oxigenación y desafortunadamente puede ocurrir la muerte. Quiero dejar claro que no hemos registrado, ni es el caso, ni es probable que la situación particular de Chihuahua revele un cambio en la agresividad. Este es un término genérico que utilizo, técnicamente se llama virulencia del virus SARS-CoV-2, es decir, el comportamiento médico del SARS-CoV-2 de COVID en Chihuahua es exactamente el mismo que ocurre en cualquier parte del mundo y que ocurre en el resto de México. Pero definitivamente cuando empieza a haber un exceso de contagios, hay un exceso
de personas infectadas, de personas enfermas, hay un exceso de personas que requieren hospitalización y muy tristemente hay también un incremento de personas que pierden la vida. Lo que puede ocurrir cuando se tiene una mayor velocidad de ocurrencia de personas enfermas que necesitan hospitalización, comparado con la velocidad a que se curan las personas enfermas, que afortunadamente son la gran mayoría de las personas con COVID-19, puede existir el riesgo de que se saturen los hospitales. Y recordarán, lo hemos dicho desde la fase de preparación frente a esta epidemia, que por eso uno de los objetivos estratégicos fundamentales en México y en el mundo es garantizar que no haya más ingresos a los hospitales de los que el propio hospital o el conjunto de los hospitales pueden atender, porque entonces podría ocurrir un fenómeno muy desafortunado que ocurrió en varios países al inicio de la epidemia, en donde la gente muere porque no tiene atención médica. Y hemos comentado también que afortunadamente este objetivo fue logrado con éxito en México y hasta el momento no hemos tenido una circunstancia en donde por falta de camas, por falta de médicos, por falta de equipos, de ventiladores, pudiera existir una defunción en este sentido. Ahora pensemos en el desenlace más triste, más lamentable de COVID-19, que es la defunción. También puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido a lo largo de la epidemia en periodos de intensa actividad epidémica, que los servicios funerarios se saturan. Esto ha ocurrido. El procesar los restos finales de alguien que ha fallecido por cualquier causa es un proceso relativamente lento. Esto puede pasar varias horas antes de que se pueda disponer de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a la Ley General de Salud y de acuerdo a las condiciones de bioseguridad de los restos fúnebres de una persona que pierde la vida. COVID-19, por razones de bioseguridad, de acuerdo al lineamiento para el manejo seguro de cadáveres que presentamos y formulamos desde el inicio de la epidemia, requiere que las personas sean incineradas. La persona que pierde la vida, su cuerpo sin vida, debe ser incinerado. Y en el país existe un número determinado de instalaciones crematorias que obviamente no tiene la diversidad o la extensión o la cantidad para resolver un exceso de mortalidad por la razón que sea. Entonces, el gobierno del estado de Chihuahua ha tomado una previsión en colaboración con las instituciones federales, en este caso estamos hablando del Seguro Social, que contempla la posibilidad de que pudieran excederse los espacios y el tiempo de resolución y entonces tuviera que esperarse al procesamiento de cadáveres. Y por eso se obtienen efectivamente este tipo de unidades refrigeradas que son para el manejo de estos cuerpos. Entonces, ¿es triste? Sí, sí es muy triste. Es triste que mueran las personas, es triste que haya una epidemia, es triste que haya una pandemia que ha afectado a toda la humanidad, pero las decisiones técnicas necesarias para resolverlo se tienen que instrumentar y se tienen que comunicar cuando existe la posibilidad de que haya una preocupación social con absoluta transparencia. Lo que podemos decir a las personas residentes del estado de Chihuahua y en particular de la zona de Ciudad Juárez, donde existe la mayor intensidad epidémica en este momento, es: no hay que interpretar esto como que representa un riesgo mayor de fallecer si es que se padece COVID-19. Tampoco necesariamente quiere decir que hay un riesgo mayor de contagiarse de lo que habría en otras circunstancias parecidas de actividad epidémica. Y el mensaje fundamental posiblemente es el mensaje de prevención. Repetimos lo que decimos también prácticamente cada día: si una persona, usted, su familiar, tiene alguna condición de riesgo, 60 o más años de edad, y además tiene diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, vive con VIH, padece cáncer,
toma medicamentos que causan inmunosupresión o tiene otras razones de inmunosupresión, cualquiera de estas condiciones, la edad o las enfermedades, si usted llegara a presentar, o su familiar llegara a presentar, o sus amigos y amigas llegaran a presentar tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, piensen por favor que la primera posibilidad diagnóstica es COVID-19. Puede ser que no. Hemos visto que más del 60% de las personas con estos síntomas no tienen infección por SARS-CoV-2, no tienen COVID, pero es mejor pensar que se tiene. ¿Por qué razón? Porque no hay que esperar, hay que ir al hospital lo más pronto posible y en el hospital existe la oportunidad de detectar las complicaciones. Y si se presentan las complicaciones, que principalmente es la neumonía, la neumonitis, la inflamación de los pulmones, hay mucho que se puede hacer antes de necesitar intubación, que es este sistema que hemos comentado, en donde a las personas se les proporciona aire a presión, volumen de aire con mayores concentraciones de oxígeno para ayudar a que respiren durante el periodo en que los pulmones están inflamados. Pero incluso antes de eso, hay otras intervenciones como proporcionar oxígeno sin necesidad de intubación, procurar hidratación a través de una solución intravenosa, controlar las enfermedades crónicas, y eso puede hacer una enorme diferencia respecto a la probabilidad de que esas complicaciones terminen con la vida de la persona. Es muy importante tenerlo consciente, porque así se puede reducir la mortalidad, así se puede salvar la vida. Entonces, por favor, no se esperen, tengan esta idea mientras esté activa la epidemia en México o en el mundo, y en cualquiera de las entidades federativas de México, en cualquiera de los municipios, hay que tener esta precaución al extremo. Muchas gracias. Liliana Noble, estaba usted. Sí, adelante. Buenas noches, doctor López-Gatell. Otilia Carvajal, de La Razón. Preguntarle sobre la vacuna de Pfizer. Se mencionó que se necesita conservar a una temperatura entre menos 70 y menos 80 grados. ¿México cuenta con una cadena de frío de estas características para poder transportar y almacenar estas vacunas en todas las entidades federativas, o con qué equipo se encuentra actualmente? Pregunto porque hoy especialistas de la Comisión para la Atención de Coronavirus de la UNAM señalaron que sí se debe invertir en una cadena de frío porque la que se tiene actualmente no es óptima para este tipo de vacuna. Gracias. Es correcto, la respuesta es no. México no tiene una red de ultracongelación, como no lo tiene ningún país del mundo. Estados Unidos, que es el país en donde existe esta compañía, Pfizer, en la que se desarrolló la vacuna, o Alemania, donde hay también una compañía asociada en producir esta vacuna, tampoco tienen una red de ultracongelación. ¿Qué es una red de ultracongelación? La vacuna de la que estamos hablando es la vacuna de Pfizer contra el COVID. Es la vacuna que tiene una tecnología muy diferente a la que tiene cualquier otra vacuna del mundo, no solamente vacuna contra el COVID, sino contra cualquier otra enfermedad, y requiere que el producto, la vacuna, un frasquito en la que se encuentra almacenada, esté congelada a 70 grados centígrados por debajo de cero. Y tiene que estar durante todo su procesamiento, y solamente durante los últimos 5 días antes de ser usada se puede descongelar. Es decir, a partir de que se descongela, solo restan 5 días máximo para que se utilice. Si habláramos de una sola dosis o un puñado de dosis, quizá esto no sería un reto, porque en 5 días hay tiempo suficiente para distribuirlas y usarlas. Pero cuando hablamos de millones de dosis, y estamos pensando además que es indispensable que haya equidad en la distribución, entonces tenemos que considerar el país en su conjunto, el territorio nacional en su conjunto, donde debería haber la capacidad de llevar esta vacuna. Este es un reto muy grande, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha expresado. Todos los países, si es que quieren utilizar esta vacuna, deberían considerar que no pueden adquirirla a menos que haya una red no de refrigeración, sino de ultracongelación. Pfizer, por su parte, está considerando algunos elementos tecnológicos, que son unas cajas de ultracongelación que pudieran permitir acercar la vacuna a distintas poblaciones, distintos poblados. Pero aún así, cuando hablamos de
ultracongeladores, no estamos hablando de un refri del tamaño de lo que uno tiene en la casa y tampoco de la intensidad de refrigeración de lo que uno tiene en la casa. Un refrigerador de casa generalmente está entre 2 y 8 grados centígrados, que es la temperatura fría suficiente para conservar la mayoría de las demás vacunas. Incluso nuestro congelador doméstico generalmente está a una temperatura de entre -4 y hasta -15 grados centígrados. Pero aquí estamos hablando de -70, estamos hablando de dispositivos de tamaño industrial que requieren una tecnología muy demandante en energía eléctrica, en personal y en el manejo de la misma. Dice la UNAM, nuestros queridos colegas de la Comisión de la UNAM sobre coronavirus, seguramente estamos hablando del doctor Samuel Ponce de León, de Mauricio Rodríguez, les mandamos un saludo a nuestros colegas y amigos, que México debería invertir. Yo considero que sí, pero no necesariamente tiene que hacerse una inversión inmediata. Más bien lo que está haciendo México es considerar los beneficios potenciales de tener esta vacuna en particular, comparado con otras posibles vacunas, respecto a la inversión, y no solamente en términos de dinero, sino en términos de tiempo y en términos de personal que se necesitaría hacer para tener la capacidad de utilizar esta vacuna en un tiempo razonable. Y eso es lo que está en este momento en revisión. Estamos en conversaciones precisamente con Pfizer. Lo que se firmó hace unas pocas semanas aquí mismo en la conferencia matutina fue una carta de intención respecto a la adquisición de estas vacunas que nos ha dado la ventaja de tener la posibilidad de un acceso oportuno, pero no se han firmado los contratos. Y una de las consideraciones importantísimas para firmar o no los contratos depende de que sea realista la posibilidad de garantizar este sistema de ultracongelación que nos permita llevar en tiempo, forma y con las condiciones adecuadas este producto. Muchas gracias, Otilia. Liliana Noble, Pulso Saludable. Gracias. Buenas noches. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Tengo dos preguntas. Primero, si me permite a sus invitadas, doctora Eloísa, me gustaría saber si este procedimiento de la vasectomía, entiendo que es definitivo, pero si alguien se lo hace y en algunos años decide que quisiera tener otro bebé, ¿se puede revertir? Esa sería la pregunta para ustedes. Y mi segunda pregunta, doctor Gatell, en la revista Lancet se habla de la relación del vector que se utiliza en esta vacuna de CanSino, el adenovirus 5, con su potencial desarrollo del VIH. Se hizo un estudio en pacientes que tienen sexo hombres con hombres. Y estaba revisando la composición de las vacunas y veo que también la Sputnik tiene el ADN5 y ADN6. Esto debería de ser algo de peligro, de estar igual como hasta ahorita todo el tiempo hemos estado pendientes de los avances de estas vacunas, o ya es una vacuna que podría considerarse pues poco eficaz para la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Colegas. Ok, respecto a la pregunta que nos hizo, sí existe la recanalización, se llama vasovasostomía. Sin embargo, solamente se da el 40% de probabilidad que vuelva a ser fértil, porque eso ya dependerá de la cicatrización que haga, el tiempo y además es sumamente caro. Se puede hacer una vasovasostomía, la pueden pedir después de los 2 años, para tener mayor éxito, a veces, o después máximo entre 13 años, porque entonces hay más probabilidad de que pueda funcionar la vasovasostomía, pero como lo digo, solamente un 40%, máximo un 70%, de acuerdo a cada organismo de cada paciente. Y además, por eso es muy importante la consejería decirle al paciente que es definitivo, ¿no? Hay la posibilidad, pero no hay un porcentaje mayor que sea el resultado de una vasovasostomía. Gracias. Sobre este segundo tema, también sobre vacunas, el planteamiento es sobre las vacunas que tienen
en su composición el adenovirus 5. Explicación de base: los adenovirus son otro tipo de virus, diferentes al coronavirus o a los coronavirus, como el SARS-CoV-2, que causan enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias. Son unos virus sumamente comunes, una gran cantidad de los síntomas parecidos a la gripa o al catarro que tenemos muchas personas todos los años pueden estar causados por estos adenovirus. Estos adenovirus generalmente causan poco daño, pueden causar este tipo de enfermedades catarrales. En los niños o los adultos mayores, las personas adultas mayores pudieran ser causantes de un daño más importante, pero en general no son tan relevantes. Los adenovirus modificados para que no causen enfermedad se pueden utilizar como transportadores de las proteínas del coronavirus que causa el SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, de modo que ayuden a causar inmunidad sin causar enfermedad. Y este es el principio básico de cualquier vacuna. A lo que se refiere Liliana Noble de Pulso Saludable es a una carta, vamos a llamarle carta científica, que presentaron varios investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, destacadamente del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que dije el famoso doctor Anthony Fauci, en la que observan la evidencia que existe a lo largo de ya varios años, más de 7, 8 años, sobre las vacunas contra el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que se han fabricado en su momento utilizando adenovirus tipo 5. Aunque es otro tipo de vacuna, lo que se ha observado es que las personas que usaron vacunas basadas en adenovirus tipo 5, durante los estudios de ensayos clínicos, tuvieron un mayor riesgo de infección por el VIH, a tal grado que ciertos estudios muy grandes que condujeron estos investigadores tuvieron que ser suspendidos por razones éticas cuando se observó que era mayor el riesgo de infección por VIH en hombres que usaron esta vacuna, en particular aquellos que no tenían circuncisión. Y a lo largo de estos 7 u 8 años ha habido investigación científica que sugiere sobre cuáles pueden ser los mecanismos por los que el uso de vacunas con adenovirus 5 pudiera incrementar el riesgo de VIH, y se ha encontrado que el adenovirus 5 altera la eficiencia del sistema inmune, en particular la respuesta de ciertas células, los linfocitos CD4 y CD8. Entonces, la carta, que se llama una lección de cautela, el uso de las vacunas con adenovirus 5, lo publican con la intención de que la comunidad científica y de salud pública del mundo tome en cuenta esto como un elemento de posible riesgo por el uso de las vacunas con adenovirus tipo 5. En este momento, de los candidatos a vacuna contra el COVID que hay en el mundo, la vacuna de CanSino utiliza adenovirus 5, la vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia, Sputnik 5, utiliza adenovirus tipo 5 y tipo 26. Otras vacunas utilizan, como la de Astra, un adenovirus de chimpancé, que no se ha visto involucrado en este fenómeno, y la vacuna de Janssen utiliza el adenovirus humano 26, que no se ha visto involucrado en esto. El enfoque es adenovirus tipo 5. ¿Qué debe ocurrir en respuesta a este llamado de cautela? Que definitivamente la comunidad científica del mundo está revisando la evidencia sobre la magnitud en que esto pudiera ocurrir, y podría generarse una advertencia formal por parte de la comunidad científica, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que pudiera considerar que hay que tener precaución con esto. Dado que en México ya inició el ensayo clínico de la vacuna de CanSino, que utiliza el vector de adenovirus tipo 5, hoy precisamente que fui a la sesión semanal del gabinete de COFEPRIS, identificamos que vamos a tomar una acción inmediata.
en donde la carta de consentimiento informado y la evaluación de riesgo de las personas candidatas a participar en el estudio necesariamente tiene que tener esta consideración, ¿no? Entonces, eso va a ser incorporado de manera inmediata y estaremos revisando la evidencia sobre esta llamado de cautela. Insisto en distinguir un llamado de cautela respecto a una alerta. Es muy distinto técnicamente porque una alerta es sobre una situación en donde la evidencia es muy consistente, muy sólida, muy extensa y se requiere una acción inmediata de suspender el uso de un producto. No es el caso, lo dejo muy claro, no es el caso. Este es un llamado de cautela publicado en una carta científica en la revista Lancet, efectivamente el pasado 19 de octubre. Muchas gracias. Daniel Blancas, de Crónica. Nos quedan 5 minutos. Sí, rápidamente. Tengo 2 temas. El primero, doctor, es ahondar un poco en las referencias que ya nos vertía o nos compartía el SAT sobre el uso de donatarias en el sector salud para cometer corruptelas o fraudes, principalmente en farmacias. Esto porque tuvimos acceso a una denuncia de manera específica en el Hospital Juárez, donde se refiere que los directivos de este hospital son dueños de la farmacia de estas instalaciones y usan este modo de operación de donatarias para disfrazar compras y de alguna manera darle un cauce ilegal a estas donaciones que se hacen. Entonces, la pregunta en este sentido, doctor, es si hay desde el sector salud referencias de que esté ocurriendo esto, dada la bandera que se ha defendido de la no corrupción, si se han presentado denuncias que involucren a directivos de hospitales con el uso anómalo de donatarias en farmacias. Muchas gracias. No tengo conocimiento de este caso en particular, conozco el fenómeno en general, que lo describió de manera por demás elocuente la maestra Raquel Buenrostro, titular del Sistema de Administración Tributaria esta mañana, y precisamente las acciones que ella y su equipo están tomando van dirigidas a esto, a cambiar los fundamentos legales y los mecanismos administrativos de supervisión para evitar la práctica de abuso de la figura de la entidad donataria para hacer desvíos o para hacer un uso inapropiado de los recursos, particularmente cuando se trata de un daño al patrimonio de la nación en la medida de deducciones de impuestos que no se justifican de acuerdo a las leyes vigentes. Entonces, este caso en particular no lo conozco, el fenómeno general se está abordando desde el SAT y también con la colaboración indudablemente de la Secretaría de la Función Pública, donde nuestra también muy respetada secretaria Irmeréndira Sandoval Ballesteros va tomando conocimiento tanto de casos específicos como de mecánicas en general y se trabaja en colaboración para modificar las cosas y la agenda sigue siendo la misma, prioridad, eliminar la corrupción. Entonces, sin ahondar digamos, tomar un caso específico, la Secretaría de Salud sí conoce este modo de operación, sí lo tiene bien ubicado y solamente que me especifique, ¿se han presentado denuncias sobre este tema o no? Como le digo, no conozco yo que se hayan presentado denuncias específicas sobre el caso que me dice de Ciudad, no de Ciudad, del Hospital Juárez. En general, no del caso. En mi materia de competencia, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, los centros afiliados o COFEPRIS, a partir de que fue adscrita a la subsecretaría, no tengo conocimiento de ocurrencia de este fenómeno o de casos específicos de este modo de operación. Conozco, porque colaboro en este gobierno con mucho entusiasmo, que el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública reconocieron este fenómeno, como lo explicó la maestra Buenrostro esta mañana, y al reconocerse como un fenómeno bastante generalizado, ampliamente generalizado, se tomó una decisión estructural, independientemente de que en cada órgano interno de control institucional pudieran presentarse denuncias específicas y sean abordadas de manera específica, el fenómeno tiene que ser
modificado de raíz, y así está siendo abordado. Y el otro tema, subsecretario, bueno, tomando en cuenta también que el tiempo se nos va, que ya estamos en la hora y que es una cuestión muy específica que tiene que ver con salud pública, prefiero mejor consultárselo posterior a la conferencia. Muchas gracias. Correcto, con mucho gusto. Muchas gracias, Daniel Blancas, de Crónica. Son las 20 horas en punto. Aquí terminamos la conferencia de prensa y continuamos mañana. Muchas gracias.